derecho a la educación. Hola, ¿cómo están mis queridos y queridas estudiantes? Soy la profesora Carla de quinto de primaria. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, les traigo un tema que es muy complicado. Sin embargo, les voy a comentar de qué se trata. Se trata de los actores, las causas y las consecuencias de una revolución federal que había aquí en Bolivia. Comencemos entonces. Bien, comencemos. Recordemos un poquito cómo era nuestra Bolivia y cómo empezó a nacer a la independencia. Recordemos que nuestro padre es Simón Bolívar, quien tuvo mucho éxito en una batalla y que gracias al esfuerzo de él, juntamente con Antonio José de Sucre, lograron dar el nombre a Bolívar, República de Bolívar. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta los siguientes actores. A Pablo Zárate Vilca, que fue una persona que estudió en la escuela militar y logró ser coronel. Y por último, el muy reconocido expresidente José Manuel Pando, que también ha sido 4 veces elegido en nuestra patria Bolivia. Comencemos entonces con esta historia. Vamos a conocer primeramente el significado de este tema. ¿Qué será actores? ¿Qué serán las causas, consecuencias y sobre todo, qué significa revolución federal? Bien, comencemos entonces. Actores son aquellas personas que han formado parte de una circunstancia. ¿Qué son las causas? Las causas son aquellas que promueven para que algo pueda darse. ¿Y cuáles son las consecuencias? Después que algo se ha dado, algo está pasando después, que puede ser bueno como puede ser malo. Y cuando hablamos de revolución, quiero que ustedes, mis queridos estudiantes, entiendan qué es revolución. Es el cambio brusco, es el cambio radical, es agresivo que sucede en una sociedad, que puede tener diferentes razones, diferentes aspectos. Ahora, ¿qué es federal? Tenemos que entender qué es federal. Federal, mis estudiantes, significa, por ejemplo, que nosotros estamos viviendo bajo un gobierno, pero todas las provincias quieren mantener su autonomía, a pesar de que haya un solo gobierno a nivel general. Eso es federal. Comentarles que en este momento de la historia nos vamos a remontar en 1898, no había esa situación. Todo era el gobierno que tenía el control de todas las provincias bajo alguna otra persona que estaba bajo su poder. Entonces, ahora vamos a entender que la Revolución Federal fue también llamada Guerra Civil en Bolivia. Lógicamente, aquella vez no se decía Bolivia, era República de Bolívar. Entonces, ¿cuándo empezó la Guerra Federal? Comenzó un 6 de noviembre de 1898 y duró aproximadamente 5 meses. ¿Por qué? Porque terminó esta guerra un 10 de abril de 1899. En aquella época estaba como presidente el señor Severo Fernández Alonso. Y en aquella época también había un caudillo. El nombre de este caudillo, como les había dicho hace un momento, era Pablo Zárate Vilca. Les recuerdo, él se había formado como militar y conocía estrategias de lucha y de batalla. Entonces, es así que comienza esta situación. Vámonos ahora a lo que significa las acciones que hicieron estos actores. Vamos a comenzar. Se empezaron a dar las siguientes circunstancias, antecedentes. Primero, en aquella época, en la sociedad había mucha diferencia. ¿Qué quiere decir? Había una crisis en lo político, social y económico. Había mucha preferencia, había muchos favores. Otra causa era, por ejemplo, que las tierras se repartían a los terratenientes, a los caudillos militares que aquella vez habían formado parte de la independencia de nuestra república. Otro aspecto que fue determinante fue la pérdida del litoral, porque fue en años 1879 donde habíamos perdido con la presidencia actualmente de Hilario Daza.
ese presidente lamentablemente permitió que estas situaciones se den. Y como ya les había dicho en la anterior clase, todo era en base al poder, a querer adquirir más, sin un poquito pensar en las consecuencias que vamos a conocer. Ahora comencemos con las consecuencias. Para las consecuencias, mis queridos estudiantes, habían dos grupos. Uno eran los conservadores y los otros eran los liberales. Los conservadores estaban formados por toda la parte del gobierno en aquella época y los liberales por todas las personas indígenas campesinas que vivían en aquella época en nuestro territorio. ¿Qué es lo que pasó? La historia narra de que, por ejemplo, antes se conocía la parte norte de Bolivia en La Paz. Y vámonos al sur de Bolivia, Sucre. Sucre, por ejemplo, era la parte sur de Bolivia. ¿Qué significa ello? Significa que era otro motivo por el cual querían que la sede de gobierno, ¿dónde debería estar? ¿Qué debemos hacer? Era una ideología egoísta en la cual querían que todo se vaya a la ciudad de La Paz o se quede en Sucre. Ese era otro punto para que pueda dar esta guerra federal. Y evidentemente, mis queridos estudiantes, a través y a raíz de esta guerra federal es que los poderes de nuestro Estado se separaron. ¿Qué quiere decir? Que el poder ejecutivo y el legislativo se quedaron en La Paz, a la fuerza. Y el único poder que se quedó a través de una reunión, una audiencia, fue el poder judicial que se quedó en Sucre. Pero ahora les voy a narrar cómo fue la historia. Acompáñenme. Bien, ahora nos vamos a transportar a la historia tal cual. Se las voy a narrar como un cuentito, donde recordemos que habían dos grupos, vale decir dos bandos. Los que eran conservadores, que estaban a favor del gobierno de aquella época, y el grupo que era la mayoría y eran los liberales. Bien, recordemos, los primeros actores de los conservadores son el presidente de aquella época, Severo Fernández Alonso. Aquí les presento. Listo para la batalla, el que decía, no podemos permitir que las personas quieran arruinar lo que nosotros queremos. No. Sin embargo, le apoyaba el siguiente actor, Rafael Peña. Rafael Peña era el vicepresidente. Y ellos, les comento mis estudiantes, que tenían el respaldo de Chile. Imagínense, era otro país. Y tenían todo el refuerzo de los militares. Y a continuación van a ver a los militares. Era totalmente reforzado. Miren, tenemos uno y tenemos otro bando. Aquí están todos los militares. Estaban muy fuertemente armados, como pueden observar. Tenían sus escopetas, estaban bien vestidos, estaban bien alimentados, estaban listos para matar, sin importar que había dolor o no había dolor, ni que corría sangre o no corría sangre. Lo más importante era que los conservadores querían quedarse en el poder a pesar de lo que fuera. Sin embargo, a raíz de esta situación, nace en Bolivia los liberales. Pero ellos, ¿cuáles fueron sus líderes? Empecemos. Era José Manuel Pando, que también él había estudiado y era militar político. Y también él tenía muchas ideas libertadoras. Él estaba en contra de tanta clase social, de tanta indiferencia, de tantos favoritismos que había en aquella época. Había bastante desorden social y mucha tristeza. Otro actor muy importante, les había mencionado que es Pablo Zárate Vilca. Él estudió en los militares y él fue un coronel. Logró ascender como coronel. Pero él tenía táctica de guerra. Él sabía cómo poder hablar a los demás compañeros del campo para que puedan unirse. ¿Para qué? Para luchar precisamente por un ideal. Aquel ideal que evitase tanta clase social, tanta diferencia, tanta desigualdad. Bien, y ellos convocaron, era un gran líder, le decían el nombre del temible Vilca. Y ellos lograron, con su liderazgo, a todas las personas del campo para luchar. Todos decían, sí, tenemos que luchar por nuestros derechos. Queremos luchar porque nuestras tierras no se lo lleven estas personas que no son de aquí, de Bolivia, que están siempre fijándose en el poder. Entonces, con esa idea
de poder liberarse en ese sentido es que, miren, todas las personas que vivían en el campo, aquella época se decía el campesinado, se reunieron para comenzar la batalla. Y estratégicamente empezó la batalla, donde los líderes empezaron a pelearse. Era tan sangrienta la batalla que murieron muchísimas personas en aquella época. Murieron miles y miles de personas. Ha sido la más sangrienta en Bolivia. Y afortunadamente les cuento algo, mis estudiantes. Ganaron la revolución los liberales. Entonces, miren, los lograron aniquilar a ellos. Ellos ya no estaban. Y a partir de este momento, ellos lograron vencer y empezó la era federal con sus dos líderes. Entonces, a partir de este momento, mis queridos estudiantes, es que damos comienzo a que la idea de que pueda haber igualdad entre las personas que vivían en nuestro territorio, nace la idea de la Revolución de 1952, que van a ver qué interesante es ese siguiente tema que van a conocer. Bien, mis estudiantes, ustedes han podido apreciar cómo se ha dado esta Revolución Federal. Entremos a la parte de la reflexión. Ustedes, como mis queridos estudiantes, al ver todos los acontecimientos que se ha dado en nuestra patria Bolivia, desde el momento de su independencia, inclusive antes, ustedes tienen que tener el compromiso leal a nuestra patria, a que los intereses del poder, del egoísmo, no les gane. Que si se van a unir, únanse con personas que amen nuestra patria, que se dediquen a cuidar a todos y a todas, no solamente ver intereses propios. Por otro lado, la reflexión va de que ustedes cada día se esfuercen por ser mejores, para que así puedan sacar a Bolivia adelante. Entonces, ¿qué es lo más importante ahora? Para que ustedes puedan recrear esta revolución federal, pueden ustedes utilizar material reciclable, como lo hice yo. Dibujen ustedes y vamos, empodérense. ¿De qué equipo son? ¿De los malos o de los buenos? Entonces, con esta observación pueden ustedes recrearlo y también comentar lo siguiente, mis queridos estudiantes. No se pierdan la siguiente clase, que es la continuación de esta. Los quiero muchísimo, cuídense mucho, pónganse barbijo y nos vemos hasta la siguiente clase. ¡Chao, mis guaguas! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.